observar la realidad de la niñez. Una de las, quizás para comenzar este proceso es diagnosticar qué tipo de personas hay en nuestra congregación, qué edades, qué necesidades, incluir a los niños dentro de los procesos de planificación. ¿Ya? Esa es la 2. Y la 3, no alcanzamos a conversar mucho, pero un hermano estaba contando que había 2 iglesias que tenían un ministerio de niñez y adolescencia en Santo Domingo, que se llama Castillo del Rey. Esas, por lo menos, las que pudimos conversar. Muchas gracias. No sé si estará por ahí la pastora Juani. Yo no la veo por acá. Sí, Víctor, acá estoy. Ok, ahora sí te veo. ¿Nos puedes compartir las observaciones de las 3 preguntas, por favor? Sí, bueno, alcanzamos las 2, pero podemos extrapolar una idea con la 3. ¿Cuál era la mayor problemática? Y nos pareció bastante interesante. Una hermana hablaba de el mayor problema en la familia, pero no como la familia que complica, sino que hablaba de 120 niños que van, pero no con familias. Entonces, familias que no son creyentes, eso es un obstáculo bastante importante para validar y reconocer el trabajo con los chicos. También esta conducta adultocéntrica todavía que se mantiene desde la dirección, desde la gestión, desde el diseño, una visión muy adultocéntrica, no pensada en el niño, no como el niño sujeto teológico, sino como nosotros decidiendo por ellos. También una escuela dominical o una escuela bíblica muy invisible, en donde en los programas de las iglesias o de las comunidades de fe casi pasa desapercibido o no hay mucho espacio, y por lo mismo el programa de educación o de formación tiende a no ser acorde a lo que ellos necesitan, porque como no es prioritario, no no están los recursos para desarrollar algo mejor, se hace lo que se puede, entonces eso es un gran problema, ¿sí? Ahí resumiendo algunas ideas, para la pregunta número 2, ¿cómo movilizar a las iglesias? Yo rescato lo que dijo Mitzi, que en realidad todo parte por nosotros, porque nosotros podríamos decir que las iglesias se movilicen, pero nosotros tenemos que movilizarnos primero. Así que Mitzi, eso fue importante. También que si queremos movilizar a la iglesia y consideramos que los niños son parte de la iglesia, que serían como los hermanitos pequeños, nuestros hermanos pequeños, o ciudadanos del reino, pero más pequeños, es darle acciones o cosas que ellos podrían realizar de acuerdo a su edad, de acuerdo a su conocimiento. Y hay uno, con lo que decía antes de estas familias que no son creyentes, es capacitar y empoderar a nuestros niños para que ellos evangelicen a su familia, para que ellos compartan el evangelio con sus papás, con sus hermanos, con sus primos, y sería como un aspecto inicial, pero en su forma. Pequeños pasos que podríamos ir dando, mencionaba otra hermana, darles espacio donde ellos puedan tomar decisiones, también la capacitación a ellos. A ver, no les podemos dar espacio y pedirles que participen si primero no los capacitamos. Y discipulado, un discipulado pensado en niños, hacia los niños, idealmente desde los niños. Algo que mencionaba una hermana ahí, creo que la Belén también lo mencionaba, me acuerdo de los nombres porque ahí no tengo problema, ser modelos, promover modelos buenísimos, pero desde no solamente hablar, sino modelar delante de ellos algunas cosas. Y decía Belén, me voy a quedar con lo que decía Belén, es proponerles acciones y apañarlos. Aquí en Chile la expresión apañar tiene que ver con un partner, el que está al lado de él, aunque sea hacer una acción ridícula, pero validarlo, porque puede ser ridículo para nosotros, pero para el niño es importante. Entonces, esas serían como las dos, para la primera y la segunda. Y ahí nos quedamos con alguien que iba a compartir su experiencia, pero en cierta manera podríamos rescatar a la congregación e involucrarla en esto. O sea, que no solamente quede en el liderazgo, sino que la congregación, la comunidad de fe esté enterada y todas participen de esto. La comunidad de fe empoderada en poder validar
reconocer a los niños como ciudadanos del reino, como mi hermano pequeño, e incorporarlo en todas las actividades. Creo que, no sé si hay alguna de mis hermanas que estaban en el grupo, si me quedaron al tintero, pero eso a grandes rasgos. Gracias. Amén. Muchas gracias. Yasmín, estarás por ahí también. ¿Nos puedes compartir? Bien, buenas tardes. Nosotras en el grupo, respecto a la pregunta número 1 sobre los principales obstáculos, una de las hermanas mencionaba que es difícil tener que acercarse primero a los adultos, que es un poco lo que señalaba la pastora Juani, me parece, que es como estas familias que no son parte de alguna congregación, y entonces acercarse primero a esos adultos para poder llegar a los niños, porque tampoco entendemos que por un sistema de protección no podemos llegar y ir a los niños que son pequeños, menores de edad, y querer como atraerlos a algo, porque ellos tienen adultos que están a cargo y que tienen que tomar decisiones también. Entonces es difícil esa labor. También consideramos que la iglesia, las congregaciones en general no consideran la voz de los niños para nada menos para la resolución de las problemas. Tengo notado también que los adultos se repiten muchas congregaciones, que los adultos que trabajan con niños no necesariamente están capacitados para hacerlo. En ninguna, ni los que van a evangelizar, muchas veces ni siquiera los que están en escuela dominical. Entonces, el no estar capacitados también es un obstáculo. Y que tengo anotado acá que la mirada que la iglesia debe tener, conocer las características de las familias que tienen los niños y las niñas que asisten a las iglesias y las problemáticas sociales que les afectan. O sea, las iglesias debiesen tener una identidad territorial, una identidad local, saber qué problemas afectan a las familias vecinas. Eso debe ser como que la iglesia debiese tener un diagnóstico de su comunidad. Después, para la pregunta número 2, que era, ¿cómo piensas que pueden movilizarse las iglesias? Una hermana habló de que necesitamos tener como la convicción para sentarse en la misión, evaluar la iglesia, cada iglesia debiese evaluar su misión y verla cómo llevarla adelante sin instrumentalizar a los niños y a las niñas. O sea, que la llegada de ellos no signifique que, qué bien, llegó un niño, aquí viene una familia. No es un negocio. O sea, ¿cuál es la verdadera misión a la que le estamos sirviendo? Y cómo también el cuidado que hay que tener para que el trato que la iglesia y las congregaciones le den a la niñez no afecte su desarrollo. Como por ejemplo su autoestima, que era lo que mencionaba una de las hermanas. Y ser una iglesia puertas afuera y no puertas cerradas. Me quedo con una frase que debiese ser un recurso para la comunidad. Eso lo encuentro súper potente, porque de verdad que la iglesia debiese ser un punto de referencia, un punto en que la comunidad sepa que ahí es un lugar al que pueden acudir. De que los pastores y los maestros debiesen ser concientizados, y porque lamentablemente la mente pastoral está dedicada a los adultos. Y respecto a la 3, no había como ninguna experiencia puntual, pero sí una hermana de Bolivia nos comentaba de que ella ha observado, ha evidenciado que las iglesias han iniciado un proceso de transformación a favor de la niñez, pero con avances muy leves. Eso. Okay. Muchas gracias. Pedirle a Jenny si nos puede también compartir. Idealmente seamos breves para que podamos aprovechar de mejor manera el tiempo. Jenny, ¿estarás por ahí? Muy bien, sí, claro, gracias, Víctor. Bueno, el punto 1, los padres no creyentes, era un comentario sobre, era un obstáculo, ya que el castigo que le dan a sus hijos era no ir a la iglesia. Luego hablaban acerca de cómo la sociedad recién considera o escucha la voz de una persona cuando es adulto, y la voz de los niños no es escuchada, y lamentablemente esto también está sucediendo en la iglesia, porque hay
un adultocentrismo. Y se ve a los niños como inferiores y no son participantes del llamado a los ministerios o el servicio que se hace en la iglesia. Así que coincidían muchos en este adultocentrismo, ¿no? En el primer punto. El segundo punto, concientizar a la iglesia, concientizar a los adultos sobre la importancia de los niños, de las niñas, de la niñez en el reino, y educar, enseñar, informar a nuestras iglesias. Cuán importante es escuchar la voz de los niños, hacerles preguntas, escuchar qué es lo que ellos tienen que decir e incorporarlos a las prácticas en nuestras iglesias, que sea una iglesia más inclusiva, intergeneracional, que realmente los chicos, los niños y las niñas estén involucrados activamente en el ministerio, en el servicio. Y por último, la tercera pregunta, nos contaban un poco las experiencias que están teniendo en las iglesias, cómo ahora a través de el internet, Zoom, Facebook, etcétera, han podido llegar a mayor cantidad de niños, impactar las comunidades, hacer grupos pequeños en casas. Había el testimonio de esta hermana que han llegado a 500 niños, imagínense, tremendo, impactando en esta temporada de pandemia. Así que, bueno, eso creo que resume lo compartido. Ok, Una cosa muchas gracias. importante, Maritza, porque se nos está yendo, una cosita, porque se nos está yendo la hora y sí. yo voy a tener que salir porque después tengo otra clase. Les quiero comentar, la idea es obstáculos, no decir lo que hay que hacer, porque eso no lo vamos a tratar ahora, sino después. Y yo sugeriría, si es posible, Víctor, que sean bien puntuales, así como habíamos propuesto, ¿no? 1 minuto y démosle así nomás las cosas, que ya no sean repetidos, porque ya estamos repitiendo un poquito. Sí. Que está bueno, significa que hay acuerdos entre todos, que está bueno. Sí. Josefa, te pregunto, ¿te parece que pasemos a la exposición y después quizás podamos continuar presentando la observación de cada grupo, para que también aprovechemos el tiempo? O sea, terminemos con los que faltan, pero que lo hagan más, o sea, que sean más puntuales, creo yo que es la sugerencia. Ok, sí, vamos a tomar esa, que seamos lo más puntuales posible. Maritza, estarás por ahí. No sé si me escuchan bien porque tengo más o menos el micrófono. Voy a tratar de solamente puntualizar lo que no se han dicho. Más que nada, la iglesia que no tiene establecido protocolo con respecto, por ejemplo, a la justicia, cuando se vulneran a los niños, hay un maltrato, la iglesia no sabe qué hacer. La estructura o la jerarquía de las iglesias, generalmente los niños están al final, qué sé yo, los pastores, los líderes y los niños como al final. Que los niños todavía no son tan importantes para la iglesia, como ya se ha mencionado, que no son contabilizados en la membresía, por lo tanto, tampoco están dentro de los presupuestos de la iglesia. Las familias generalmente no apoyan, como alguien ya mencionó. Se castiga a un niño con no ir a la iglesia. La idea de otro obstáculo es de falta de capacitación en varias áreas, como lo que estamos haciendo ahora, que es lo que necesitamos. Falta de otro obstáculo, que hay poca gente, pocos obreros trabajando y comprometidos en el trabajo con los niños. Tener temas integrales que permitan a los niños estar preparados de mejor forma en su vida cotidiana. Y en la pregunta 2, porque eso es como el resumen, en la pregunta 2 hablamos de trabajar más con los padres, trabajar también en quizás involucrarlos en el trabajo con la escuela, en la que sea posible, con charlas, con operativos, donde se pueda ir con el mensaje, no necesariamente un mensaje religioso, pero sí integral, y conocer, bueno, eso igual lo mencionaron, conocer el entorno de la iglesia, la cultura, lo que creen, qué es lo que está pasando alrededor de la iglesia como para poder llegar bien a los niños. Eso es como muy resumido, no sé si se escuchó bien. Sí, muchas gracias. Freddy, también muy breve, por favor, para que aprovechemos el tiempo. ¿Está por ahí, Freddy? Si no, pasamos a Lorena.
Perdón, ya tengo el audio. Ahí está, Freddy, ya. Muy breve, por favor. Ok, quizás siendo bastante puntual, en el trabajo de la transformación de la sociedad, de las iglesias, son mayores obstáculos que no están abiertos hacia afuera, sino que muy hacia adentro, metidas a veces en un huevo, perdón la expresión, bastante religioso, en una burbuja religiosa más bien. Y eso es, pues, se vuelve como un mayor obstáculo. Luego, en el caso del diálogo número 2, en el tema de movilizarse a las iglesias, hacer un trabajo por la transformación, creo que eso es lo que decían algunos hermanos, o sea, dejar un poco a un lado, pensar como adulto para el adulto, sino que pensar más en una cosmovisión de que de los niños es el reino de los cielos. Y luego en la número 3, del diálogo 3, donde hablamos de conversar y escribir sobre las iglesias locales, pues para poder hacer esa transformación y trabajar, pues hay que articular, hay que saber articular, hay que saber coordinar para poder trabajar en favor de las niñas y no cerrarnos. Esa sería mi participación. Ok, muchas gracias. Lorena, estarás por ahí también bien breve. Hola, sí, Víctor. Mira, todas las anteriores que se dijeron, pero también alguien señaló del grupo que principalmente nosotros somos el obstáculo, porque no hemos entendido ni comprendido mucho lo que es la palabra del Señor y lo que Jesús nos enseñó como ejemplo al trabajo con los niños, y lo otro es también en relación a la falta nuestra de buscar nuevas herramientas, sino que hemos transmitido todo de generación en generación y la iglesia no ha cambiado ni ha incorporado a los niños. Esa es la primera pregunta. Y en la segunda, creo que tenemos que concientizar un poco más, educándonos, aprendiendo, y si parte por cada uno de los maestros, de esa forma nosotros vamos a poder ir cambiando todo lo que hoy día tenemos como una rutina de religiosidad, de hacer un culto adultocéntrico y todo, sino que debemos incorporar a los niños. La tercera pregunta no alcanzamos. Ok, muchas gracias. Y el último grupo que estuve a cargo yo, bueno, también, digamos, varias conclusiones de las cuales se había comentado, como cómo miramos en la iglesia a los niños, también en el tema de los cultos, los espacios no están acordes también a la niñez, la liturgia, siempre una liturgia mirada hacia el adulto, una violencia amplia en todos los sentidos, falta de habilidades parentales. La pregunta 2, por ejemplo, la invalidación de los niños, o sea, involucrar a los padres de estos niños, no solamente preguntarle a los niños y trabajar con ellos, sino también involucrar en esa misma acción a los padres. Buscar profesionales en la niñez, organizarse a través de las redes, trabajar comunidad, iglesia y profesionales. Y en relación a la pregunta 3 o al punto 3, salir de las paredes de la iglesia, también facilitar servicios a la comunidad, ya sea los niños en cuanto a este tiempo de pandemia, con las tareas, poder apoyar, y empezar a trabajar más con la comunidad. Esas fueron las observaciones del grupo. Así que ahora voy a dar el paso a Juan para que él pueda presentarnos, y una presentación hacia él. Nacionalidad peruana, licenciado y máster en Teología al Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires, licenciado en Teología Educativa de la Universidad Teológica Nacional de Argentina, doctor en Teología, especialidad en Biblia por el Instituto Universitario Ecuménico ICEDET, es pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Constitución de la Capital Federal, Buenos Aires, profesor de hermenéutica bíblica en la Universidad del Centro de Estudios Latinoamericanos, Iglesia Metodista Argentina, profesor de Nuevo Testamento en el Instituto Superior de la Iglesia Evangélica Congregacional, ICIEC, es director y profesor en Biblia Virtual, autor del libro La Comunidad de Quimar, creo que se pronuncia Quimar, y sus dos Mesías, expectativas mesiánicas en el texto del Mar Muerto,
publicado por Edición La Aurora y con el auspicio de la Sociedad Bíblica de Perú y Biblia Virtual 2019. Es autor al comentario al libro de Daniel en el reciente comentario Bíblica Contemporánea 2019. Una persona con una gran experiencia, una gran trayectoria. Así que Juan, te dejo la presentación a ti y te doy el pase para que exponga tu tema. Gracias. Bueno, gracias por sus participaciones también. Como habíamos pensado, las 3 preguntas. Vamos a ver si hacemos, o por ahí después hay un tiempo de discusión y se puede charlar un poco más de esto. Pero hemos hablado de diferentes cosas y aún eso está bueno que lo observemos, porque hablé de obstáculos y hemos hablado de un montón de cosas. Ahora, ¿cómo movilizarse una iglesia? Me parece muy interesante las cosas que hemos dicho. Y bueno, y el último punto que no llegamos. Vamos a ver. Quisiera compartir algunas cositas con relación a esto de ser transformados o transformar desde la niñez. Y algunas cosas primero quisiera tratar de la perspectiva pastoral. Después vamos a mirar el material, algunos aspectos del material que marqué yo ahí con resaltador. Y después voy a compartir algunas intuiciones y algunas vivencias que para no sonar soberbio, no voy a contar por ahí muy tímidamente de nuestra propia comunidad de fe. La perspectiva pastoral de la niñez, usualmente ustedes ya la han visto solamente en las charlas anteriores y en otros espacios que han tratado, usualmente es entendida como la generación y administración de actividades, entre otras comillas evangelizadoras, incluso oí ahora un poquito de eso todavía acá, de discipulado y recreativas para niños. Es decir, es la iglesia pensada como iglesia hacia los niños. Por eso que hablamos, incluso algunos hablan de ministerio de niños y cosas por el estilo. Eso me gustaría invitarlos a que pensemos a qué nos referimos con eso y qué eclesiología, qué iglesia, qué misión, qué visión de la niñez estamos reflejando cuando hablamos de ellos como los otros. Entonces, cuando se piensa así, estas miradas que hay de la pastoral, se trata de una labor de lograr que los niños y las niñas sigan en la iglesia. Es decir, que ellos crezcan en la iglesia porque es como un fin. Es como casarse. Es como cuando las personas enseñan sobre sexualidad en la juventud y lo que quieren es que lleguen sin tener ninguna interacción genital al matrimonio, como meta. Entonces, más allá de lo que esto significa en la vida, en la salud, del matrimonio, de la pareja, en la felicidad, en la desdicha, en lo que necesitan aprender, saber, en lo que desconocen, no importa. Lo importante es que lleguen sin haber tenido ese tipo. Entonces, y luego, cuando ya tienen la libreta, es como que se piensa que mágicamente las cosas se van a dar, va a ser bien, se va a hacer bien. Entonces, a los chicos, a los jóvenes, porque este curso tiene que ver con niñez y juventud, ¿vieron? Muchas veces se les castra emocionalmente, se les enseña cosas o se buscan mecanismos de represión, ¿no? Con lo que los chicos lleguen a esa meta, porque no sé por qué está en la fantasía de muchos que si se casan, todo va a ser diferente luego. Bueno, yo tengo 25 años de labor pastoral y les quiero contar que en mi labor pastoral he procurado que sea, y esto es algo que no me gusta hablar de mí porque lo que hay que hacer es venir a ver o ir a preguntarle a la gente con la que yo trabajo, ministro o sirvo. Pero no ha sido tanto gerencial como más que nada de consejería y de acompañamiento. Si es que se pueden llevar bien las dos cosas, algunos piensan que no. Y entonces me he encontrado en estos 25 años con que más problemas tienen los evangélicos con su vida, los matrimonios evangélicos, por ejemplo, en su vida sexual matrimonial, después o sea, cuando se han casado o casados, que lo que tienen algunos jóvenes o niños o jovencitas adolescentes antes de casarse, es decir, y siendo evangélicos. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces los fines y los métodos que tiene la iglesia para enseñar, los objetivos que tiene para enseñar lo que supuestamente va a ser bien, en realidad termina enfermando. Y la crisis más grande la viven muchos matrimonios con eso y otras temáticas. No sé si me deja entender, pero por ahí después cuando haya comentarios se puede hacer. Lo que quiero decir es que a los niños se los usa como anzuelos, se les enseña, se les inculcan cosas, pero no se les ve como futuros ciudadanos.
¿De dónde sacamos eso? En las leyes, ellos ya son ciudadanos. Bueno, ahora que tanto escuchamos del tema de con mis hijos no te metas y todo, quizás también está pasando un poquito eso, ¿no? Que se les está despojando de sus derechos, de su condición de seres humanos y de ciudadanos hoy, no de futuros. Y así como eso, cuando se habla de ellos como futuros miembros de la iglesia o futura la iglesia del futuro, se les posterga de sus derechos actuales y si ahora qué hace, sino en algunos casos es usárseles, ¿no? Se les usa como anzuelo para captar a las personas que realmente queremos, que son los padres. Entonces el niño y la niña vienen a ser objetos solamente de misión. Nosotros queremos, o sea, vamos hacia ellos. Ya lo han visto seguramente las otras 3 semanas o 4 encuentros que han tenido, en la que, bueno, la persona que se dirige a ellos no siempre son adultos, ¿eh? En la mayoría de las iglesias, curiosamente, mientras que por un lado hablamos que los niños son el centro, ¿no? de la preocupación de Jesús, entre otras cosas, de la iglesia, debe ser así, las personas que están acompañándolos, haciendo la labor con niños, muchas veces son exclusivamente mujeres, lo cual se deja fuera a la mitad de la congregación o de la población, y después también muchos de ellos son jovencitas o jovencitos que apenas están resolviendo sus asuntos en su vida personal y ya tienen la responsabilidad de acompañar a aquellos niños o niñas que están en una etapa tan sensible y tan importante en la que necesitan tanta preparación, tanto cuidado y que las personas que estén haciendo el acompañamiento tengan una madurez y una preparación académica mucho más alta que la que tienen seguramente aquellos que acompañan a los adultos o que trabajan con los adultos. Es paradójico que a las personas que pensamos, que consideramos más vulnerables, se les designe el trabajo a personas que no tienen una formación profesional para ellos. ¿Quién haría eso? Si vos estuvieras no voy a decir un hospital, pero si tuvieras que hacer un acompañamiento profesional, abogada, docente, lo que fuese, y tuvieras 2 personas, y uno requeriría más trabajo, más sensibilidad, más formación por su condición, aquí, y tuvieras por otro lado a 2 personas que pudieran hacer esa labor, ¿a quién elegirías para que trabaje con la persona más vulnerable? No voy a decir la respuesta porque seguramente todos estamos de acuerdo con ella, pero curiosamente en las iglesias hacemos lo inverso. Inclusive a nivel social. Es decir, para ser maestra o maestro en una escuela primaria, te piden 2, 3 años en algunos lugares de estudios, nada más. Mientras que para enseñar en la universidad a otras personas, supuestamente te piden maestrías y doctorados. Entonces, ahí hay algo que no están dando bien. Bueno, hace unos años ha salido muy a la luz la moda de instruir a niñas para que prediquen, y tenemos niñas y niños predicadores. Una labor que se ve incluso en algunos lugares como una gracia, lo ven como un chiste, y no se piensa otra vez en el efecto que esto genera en niños y en niñas, por ejemplo, tener una responsabilidad como la de predicar. Que no es lo mismo a dar testimonio, que no es lo mismo a invitar, que no es lo mismo, y que tiene a veces estereotipos que reflejan. Teníamos el video, pero no tenemos tiempo, de ver, por ejemplo, una chiquita predicando con una terminología que es de una teología bastante violenta y que seguramente a ella psíquicamente la violenta. Vos debes de convertirte, vos debes de aprender del Señor, vos debes recibir, chiquita de 8 o 9 años que ya hablando de una realidad que esperemos que no la esté atravesando todavía, aunque posiblemente lo está pasando. Y esto no es un desprecio hacia ella, sino lo que digo es que cuando hablamos de los niños, no estamos hablando de una cosa, y tampoco estamos hablando de un ser estanco. Estamos hablando también de una concepción de la niñez, desde una concepción biológica, pero también social, también psicológica. Entonces a veces tenemos en cuerpos de niños a chicos que ya han sido violentados porque no se les deja pasar por la infancia, vivir la infancia en plenitud, sino que se les adultiza, se les lleva, perdón el término, ¿no? Es un neologismo, invento ahí que estoy diciendo, se les lleva hacia la adultez, ¿no? Se les viste como tal, se les hace hablar como tal, tener una teología tal que no están ni listos para llevar y que les hace daño. Entonces, una pastoral y misión transformadas y transformadoras, yo creo que tendría que tener algunas cualidades. Y ahora voy a decir, solamente esta vista la voy a usar al debía ser. Otra cosa que a mí, ya con estos años de vida y de trabajo, me aterra, me desgasta muchísimo. Escuchar, deberíamos la iglesia debería ser, a mí me cansó esto, no sé, ¿a ustedes no les cansa escuchar todo el tiempo sugerencias? A mí me desgasta bastante, a mí me aburre ya.
Porque ¿saben qué? Porque bueno, ahora vamos a hablar, porque no hay tiempo para tanta verborragia y tanta expresión de deseo. Entonces, bueno, voy a decir acá algunas expresiones. Valor. El número 1, hay que ser valiente. Porque si queremos hacer algo que realmente sea transformador para bien, porque se puede transformar para mal, hay que tener valor, hay que ser valientes. No puede ser, detrás de ciertas prudencias transformadoras, de ir de a poquito, ya van a entender, hay una gran cobardía. Y fíjense en la lista de cualidades bíblicas en el Nuevo Testamento, no es que dice que todos debemos ser así, pero hay algunas situaciones contextuales en las que se pide valor porque realmente hay que ser valientes. Compromiso con la justicia, como una prioridad ética, por ejemplo. No se trata acá de que ellos son buenos, vamos a hacer un plan. No, no, se trata de una cuestión de justicia. Los niños, ¿son ciudadanos del futuro o son ciudadanos hoy? ¿Tienen derechos hoy, independientemente de que mamá, papá quieran o no, les guste o no? Sí, sí. Por lo menos en las sociedades democráticas latinoamericanas es así. Entonces no son ciudadanos del futuro, son hoy. Y cuando son violentados, es una población que ha sido invisibilizada de diferentes maneras, como lo son los aborígenes, como lo son los afrodescendientes, como son muchas mujeres, como son las personas de tercera y cuarta edad. Y a veces esa invisibilización es domesticada, ¿no? Es decir, se busca formas de dibujarla y eso. ¿Qué pasa con una iglesia que no practica esto? Sencillez, una cosa que es muy importante y que en los niños yo creo que nos marcan profundamente. Misericordia, ¿no? Que vamos a hablar un poquito. El principio de misericordia. No estoy hablando de éxito, no estoy hablando de eficiencia, no estoy hablando de puntualidad, no estoy hablando de estas cosas que se exaltan tanto ahora y que se ponen como una prioridad. No estoy hablando de orden. O sea, por ejemplo, no hay cosa más antagónica y contradictoria a la teología de la niñez que la visión de un Dios de orden. Pero hasta ahí se ha metido. Y a los latinos ahora también debemos ser ordenados nosotros, peinarnos con el pelito así, llegar puntual y hacer las cosas como se nos ordenan, porque así dicen que debemos de ser, ¿no? Y para colmo después dicen que es bíblico, ni siquiera podemos reconocer que es gringo eso o que viene, ¿no? Una cultura con otra cosa muy diferente a cómo nosotros nos vinculamos y ahora robotitos como ellos. Despojarse, la niñez, despojarse, me parece que es sumamente importante, porque claro, ya sabemos, ya ustedes lo han dicho y lo hemos visto, una iglesia de adultos en una sociedad adultocéntrica te da poder. Una iglesia conformada ampliamente por niños y niñas y además de cierto grupo social, no te da estatus, ¿no? Y no te da quizás ni siquiera, bueno, hay gente, hay espacios que lucran bastante con la niñez y ahora está de moda, así que hay guita. Pero quienes quieren trabajar honestamente con ese tema, se van a encontrar también en que tampoco ni siquiera fines económicos, sociales. Contentamiento también, porque hay gente que no lo tiene. O sea, vos podés tener el mejor espacio de vida, la mejor búsqueda y todo, y no te vas a contentar, no vas a estar feliz, no vas a, feliz, no vas a buscar el tema del contentamiento, de la plenitud de vida, que la podríamos aprender desde la niñez y en ministerios con niñez. El tema del juego, por eso decía del Dios de orden. Curiosamente, en las escrituras Dios es bastante desordenado. No sé dónde sacan que el Dios es un Dios de orden. Porque me gustaría charlarlo teológicamente, así, ver, ¿no? Estas cosas. ¿Y por qué se meten en un baile que no les hace, que no le va a hacer bien a nadie? Digo, lo del Dios de orden. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hablaba tanto de este orden? Porque Dios es un Dios de orden, es un Dios que prioriza la ley a la vivencia, que prioriza el cumplimiento de la norma a la experiencia. Imagínate una teología de la niñez, imagínate una iglesia con niños. Entonces te los imaginas el domingo de la mañana yendo con el saquito, con el traje, no sé cómo dicen en otros países, con el terno, con la corbatita y chiquito ahí que debería estar con el chorcito corriendo, ¿no? Y cuando están corriendo en el templo, ¡hasta la casa de Dios! Y ¡pum! Venga, en el nombre de Jesús, ¿no? O le agarramos el brazo en el nombre del Señor, pero para que nadie se dé cuenta y se lo apretamos así, pero ¿no? Porque en la casa de Dios no se juega, o en las prédicas largas de 1 hora y el niño ya, ¿qué va a hacer? Jugar, más vale, porque no está todavía viendo con esas normas que nosotros tenemos de adultos, decir, qué aburrida esta prédica, pero me la tengo que aguantar igual porque queda mal pararme e irme de acá, por ejemplo, o interrumpir y decir, che, qué aburrido que está esto, no puedes decir algo más
pertinente, interesante, no sé, lo que fuese que nosotros reclamáramos como parte de una congregación, en el juego se ven muchas cosas que tienen que ver con la capacidad de ruptura y otras cosas. Seguramente ya la han charlado también, así que no me voy a detener demasiado con esto. Ahora, acá hay un tema no sé, ¿cuántos de ustedes han escuchado? Y voy a salir un ratito de acá para verlos, los que tienen la cámara encendida, gracias, los que gustan. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de la misión integral? ¿Escucharon esto? Se generó esta perspectiva en la década de los 70 al principio y fue realmente un enorme aporte a la misión y a la teología latinoamericana. ¿Cuántos de ustedes se pondrían zapatos o seguirían perspectivas de vida de hace 50 años atrás? En algunas cosas seguramente que sí, porque hay cosas que se conservan todavía. Pero en algunas cosas no. Es más, a veces dicen, no, yo he escuchado, a veces escuchaba, ¿no? Que uno dice, bueno, venía a regalar algo, cuando compartí la ropa, las cosas que ya no uses, venía a traerlas que nosotros les podemos compartir a las personas que más necesitan, ¿no? Y entonces a veces escuchamos, nos vemos a la persona, cuando estamos compartiendo la ropa que no usaríamos nosotros jamás en 20.000 años, y así otras cosas. Miren, les voy a mostrar, voy a ver si me sale bien, ¿eh? Si me sale mal, tengan misericordia de mí. Voy a ver si me sale una ilustración. Miren, cuando se ve la misión como estar juntos, es más o menos así, fíjense. Esta sería la iglesia. ¿Está? A ver si me sale, porque recién mi hija me ayudó trayéndome las cosas. Y lo que hacemos, y cuando hablamos de un ministerio con niños, es esto. Ya me caneé, yo creo, pero bueno. ¿No? Entonces, lo que hacemos es, agarramos la iglesia y la hacemos trabajar con niños. ¿Vieron? Y tenemos ministerios. Yo vengo de tradición bautista. Hay algunos acá, hermanos libres, así que me van a entender también, pero tenemos un lenguaje parecido. Ahí la veo a Leti y a Eduardo y a otros. Entonces, ¿qué sucede? Sí, bueno, congregacionalista. Entonces tenemos otro por ahí, pero fíjense, cuando decimos la iglesia, hermanos, ¿nos referimos a quién? Nos referimos a la comunidad de fe, a la congregación, no nos referimos al pastor o a 3, 4 líderes. Entonces, cuando nosotros decimos la iglesia tiene una misión de niños, un ministerio de niños, tenemos que hacernos la pregunta, la iglesia como cuerpo, como comunidad de fe, como todo, ¿es la que desarrolla el ministerio con niños? ¿O son 4 o 5 personas que tienen la autorización del resto de la iglesia y tiene una tarea determinada con los niños, que a veces ni siquiera el ministerio tiene la autonomía o por lo menos la libertad de poder hacer las cosas como lo disciernen en vista a su experiencia, compromiso ético, moral, espiritual y trabajo, sino que también hay otra gente que digita y le dice lo que puede o no hacer. Entonces nos encontramos con esto, con una iglesia que integra, junta, pero no mezcla. Para los hinchas de River, no sé si nada mal, digo, acá así hay argentinos, digo, yo soy hincha de Boquita. Después voy a usar la ilustración de la otra que es más linda. No, mentira. No saben los problemas que puede haber acá con los argentinos, así que no hago broma de fútbol porque es un campo peligroso. Entonces, fíjense, ¿vieron? Están juntitas, 2 vasitos con agua, con 2 líquidos diferentes, con el ministerio de los niños al lado, pero que no se afectan mutuamente. Coexisten. Entonces nosotros le decimos iglesia, pero en realidad no se ve que la iglesia se ve afectada, que haya visto modificada sus pensamientos, su estructura, su razón de ser. Una iglesia que se ve transformada por la niñez debiera de ser así. En la que ya no es ni blanca ni roja, sino que viene a ser una nueva vivencia. Entonces no es solamente, cuando se habla de transformación, no se habla de coexistencia, de respeto, de ministerio para los niños. No, eso es una mirada instrumental de la misión. Pero yo creo que la propuesta que se hace en este material, y que cuando se habla de transformación, entonces no se dice transformación
utilitaria para poder hacer esto mejor, para hacer lo mismo, pero ahora hacerlo mejor, más eficientemente, sino que se está hablando de cambiar esencialmente. Voy a hacer todo el esfuerzo por llegar, porque tengo 2 minutos más para seguir. Entonces, vincula, pero no incluye. Entonces tenemos los dos vasitos coexistiendo. Entonces tenemos en la iglesia los hermanos que desarrollan un ministerio de amor, de comprensión, de oído, pero bajo una estructura que sigue siendo adultocéntrica. Canciones para niños, canciones infantiles en el culto, pero la iglesia no canta, o sea, no todos participan de esa visión de lo que debe ser. Un ministerio, una tarea de algunos hermanos designados. Ahora, no estoy en contra de la instrumentalización, o sea, de decir, bueno, ahora necesitamos tener personas que puedan dedicarse a ciertas actividades y que se quiere pensar de esa manera el acompañamiento a niños. No digo que no, pero a veces creemos que eso es todo y fundamentalmente a veces nos dedicamos a eso para no llegar a lo otro, a lo anterior, a lo más profundo, que es que la iglesia sea transformada. Algunas creencias, cambios paulatinos. Yo ya tengo 50 años de vida, 53 de vida, ya me quiero sacar 3 años, ¿vieron? 53 de vida, y tengo un montón escuchando sobre esto, que sí, que vamos a enseñar y todo, y ya la verdad, estadísticamente, las estadísticas siguen diciendo que los cambios paulatinos son un fracaso, en el sentido más extenso del término. A los jóvenes se los domestica rápido, y a veces esa rebeldía necesaria, ese ímpetu necesario para hacer cambios radicales que van a generar otras congregaciones, nuevos espacios, otra forma de percibir la vida, son menguados porque los chicos entran en el sistema y se les enseña a veces a hacer esto. Digo los jóvenes como un ejemplo porque estamos hablando de niñez y juventud. Cambios paulatinos que no llegan. Adultocentrismo y patriarcalismo. ¿Enemigos de la niñez? Yo pienso que sí, pero ¿cuál adultocentrismo? ¿Todos son iguales? No, hay algunos que son más específicos y que van más puntualmente hacia el tema. El patriarcalismo lo es también, porque en el patriarcalismo no se trata de hombre o mujer en el sentido genital del término, sino en el sentido de género, de cultura, de una percepción de lo que es la fuerza, el ímpetu, la imposición, la rigidez de la estructura, la demostración del poder sobre el otro, y entonces por eso con la niñez es menospreciada, es hecha a un lado, es vista como algo futuro, como si la meta del niño fuese ser adulto, porque se hace una lectura biologicista equivocada de la vida, porque ¿saben qué? El niño no se va a quedar adulto, el niño va a morir. El cuerpo humano muere. Así que nosotros pensemos que el futuro del niño es ser adulto es un error. Va a seguir. Su cuerpo va a seguir. Sigue avanzando hasta la muerte. Así que cuando elegimos ser el adulto como el modelo, estamos haciéndolo arbitrariamente, ni siquiera con miradas. Y los nuevos vínculos entre la ortopraxis y la ortodoxia. ¿Quiénes opinan sobre la niñez? ¿A quiénes oímos? ¿Quiénes manejan el tema? Entonces, yo les voy a decir algo, y esto lo digo con todo el amor y respeto hacia los chicos si están hace años, ¿no? Bueno, sí, estudié en esta universidad y en esto otro, hice esto y lo otro, ¿no? Como muchos de ustedes están lejos, no saben si la universidad era buena o no, si saqué buenas notas o no, pero después de todo, la pregunta es, la práctica, la vivencia, la experiencia, el trabajo de campo, ¿tiene algún valor cognitivo? Es decir, la persona que dice que sabe sobre algo y que, por ejemplo, se planta ahora como yo, acá a compartir algo. ¿Qué cualidades necesita, qué cualidades debe de tener para ser invitado a dar una charla como la que estoy dando yo? ¿Un doctorado en teología? ¿Saber hebreo, griego, para leer la Biblia y hablar? O sea, no estoy despreciando eso, pero digo, eso es lo que... ¿A quiénes oímos nosotros? Bueno, uno de los limitantes que tuvo la misión integral es que siguió con lo mismo de antes, y a pesar de hablar de práctica y qué sé yo, no fue lo suficientemente lejos. Hizo un gran aporte, nos trajo hacia ese tema, pero al final de cuentas, muchos terminaron escribiendo y hablando de cosas que no estaban dispuestas a vivir. Entonces, una misión que deja de serlo por el bien de todos. ¿Qué pasó? Mucha militancia, aunque la iglesia siga creciendo, se ha entendido la evangelización como que la iglesia crece, se han hecho sinónimos, hablarle a otros, y para esto hacemos a un lado a la niñez. Entonces,
Digo, una iglesia testimonio, puertas abiertas. Lo usó la hermana. ¿Qué tal si pensamos una iglesia testimonio sin puertas? ¿Qué tal si ilustramos a la iglesia, ya que estamos usando la imagen de casa o de construcción? Si comenzamos a pensar en la iglesia, por ejemplo, que no tenga puertas, una iglesia sin puertas. ¿Cómo sería una iglesia sin puertas? Ah, no, entran y nos roban todo. ¿Sí? ¿O entraría más gente? Quizás algo mejor todavía. ¿Saben qué podría pasar? Que la gente de adentro saldría, porque no se daría cuenta dónde es el adentro y el afuera. Quizás nos animemos a salir. Y quizás en eso de salir, dejemos de hablar de adentro y de afuera y nos demos cuenta o podamos experimentar una experiencia de mayor comunión y de convivencia, en la que no estemos tan atentos en lo que nos diferencia, sino que estemos más atentos en aquellas cosas que nos hacen vivir juntos como sociedad. Entonces, fíjense, a veces el lenguaje necesitamos cambiarlo. Yo creo que esto es algo muy importante para que seamos transformados. Si no, ¿saben qué? Nos vamos a encontrar con un documento con lo que estamos leyendo ahí, que lo escribimos hace ya unos años y que ya venía de años anteriores además, en el que estamos diciendo es necesario, debemos, podemos. Yo creo que hay que hablar sobre esto, pero con hablar no se cambia demasiado las cosas, ¿eh? Entonces necesitamos hacer un análisis crítico de algunos aspectos. Y yo, por ejemplo, me hago la pregunta, aquellas personas que aman a la niñez y que trabajan a los niños y que están con ellos, ¿por qué insisten en formar parte de congregaciones que los discriminan? Esa es una pregunta, por ejemplo, que yo me hago cuando miro a ciertas personas y digo, sí, la verdad que hace 20 años te conozco y sigue lo mismo. ¿Por qué seguís con gente que los discrimina? Porque si discriminara a los negros, vos te irías seguramente, porque está instalado ya en nuestra cultura que eso es algo malo, pero pareciera que discriminar a los niños no es tan malo. Lo toleramos, ¿vieron? Si la gente, bueno, si por ejemplo vos venís de una tradición evangélica donde está prohibido fumar porque fumar es malo, porque hace mal al templo y todas esas cosas, ¿no? Bueno, supongamos no que es así. Y veías a los hermanos de la iglesia que salen a la puerta y se prenden un pucho y no están conversando, sí, que gloria a Dios, qué sé yo, con el cigarrillo, ¿te quedarías en esa iglesia? Seguramente te irías horrorizada. ¿Y por qué nos seguimos en congregaciones? Vos estás, a ver, escúchame. Algunos dirán, ¿qué está diciendo este tipo? ¿Está diciendo que me vaya a mi iglesia? No te estoy diciendo que te vayas de la iglesia. Lo que te estoy preguntando es ¿por qué te quedas? Entonces, ¿cuál es el centro de la vida de tu iglesia? Por ejemplo, un análisis crítico, preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el centro de análisis de mi iglesia? Bueno, yo te voy a hacer, por ejemplo, una pregunta para poder ver, entre otras cosas, ¿no? El presupuesto de tu congregación, ¿en dónde está puesto? ¿En dónde se gasta más? No lo sé. O sea, estás en una congregación en la que tampoco sabes qué se hace con el dinero que, entre otras cosas, vos ofrendas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la niñez? Claro que tiene que ver. No es que no estamos hablando de ellos como un ministerio aparte. ¿Por qué crees que? Porque está todo relacionado. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no sabes vos sobre el dinero? Entonces no son los niños solamente los que son ignorados, también son ignorados otros adultos sobre otros aspectos. ¿Por qué, por ejemplo, hablamos de los pastores y de los líderes como los de arriba? Porque escuché eso yo, ¿eh? Los de arriba y el resto de la congregación los de abajo. Hasta quizás haya hermanos de otras tradiciones históricas, pero que las iglesias que vienen o son herederas directa o indirectamente, por ejemplo, de la Reforma Radical y que hablamos del sacerdocio universal de todos los creyentes, ¿desde cuándo hablamos de arriba y de abajo? ¿Saben por qué lo hablamos? Porque es lo que sucede. No lo hablamos porque seamos malos, porque no sepamos, porque no hemos leído el libro. No, es porque es lo que percibimos. Que hay personas arriba que deciden sobre el resto, y entre ellos no solamente la niñez, sino que personas que quieren tener otra mirada de la niñez. Entonces, una iglesia sin puertas y que para que pueda pensar en la niñez, no va a poder hacerlo si no revisa una serie de cosas que hacen que la iglesia sea así. Por eso tenemos, aunque ya no sirve la ilustración, dos vasitos que coexisten, uno chiquito que dirige a todo el resto. Por eso que es funcional para esta mirada un ministerio con niños. Vaya, sí, hermano, sí, vaya. ¿Cuánto decían? Vamos a comprar panderitas y vamos a tener salón. Vaya, sí, qué sé yo. Pero en el resto de la iglesia seguimos siendo verticalistas, no jugamos, seguimos teniendo poder, seguimos manejándonos con el poder de cierta manera, tomando las decisiones de otra forma, ¿no? Y en la que no priorizamos algunas cosas que en el otro lado los niños debieran de priorizar, pero que inclusive, y esto para ser pesimista apocalíptico, quizás hasta a los niños ahora se les está adoctrinando para que dejen de ser, o que dejen no digo la frescura, pero las cualidades que podrían salvar al resto de la iglesia. Imagínense cómo está distorsionada nuestra teología
y nuestras prácticas transformadoras, que hasta hay ministerios de evangelización a los niños, cuando Jesús dice que el que sea como ellos va a entrar al reino de los cielos. O sea, le hemos dado la vuelta a la torta al punto, exactamente al inverso. O sea, ellos nos tienen que evangelizar y ahora nosotros decimos que los evangelizamos. Qué cosa, ¿eh? Hay pocos textos tan explícitos en el Nuevo Testamento donde Jesús sale tan claramente de la manera como entrar al reino de los cielos. Y sin embargo, decimos que nosotros los vamos a evangelizar. Es decir, no digo que no haya un proceso de evangelización de toda la vida, pero es importante pensarlo. ¿Y ministerios de niñez o iglesias transformadas? No es lo mismo. La idea es que la niñez atraviese la visión de la iglesia. ¿Qué hacemos cuando un hermano o una hermana, a ver, mejor dicho, lo voy a decir bien. ¿Qué hacemos cuando nos enteramos que un hermano o una hermana ha pecado? Cuando nos enteramos, digo yo, y que ha pecado según nuestra escala de valores, es muy curioso, porque ¿saben qué? En muchas iglesias yo he escuchado que dicen que todos los pecados son malos delante de Dios. No sé si han escuchado ustedes lo mismo. Que todos son iguales delante de Dios, todos los pecados son pecados y qué sé yo. Pero algunos en la iglesia son castigados de una manera, son castigados primeramente, que es una facultad que la iglesia tiene, y segundo, que son tratados de una manera que uno se pregunta, ¿por qué si todos son iguales? ¿No? Y cuando nos encontramos, esto sin idealizar a la niñez de forma ingenua y todo, que estaría bueno empezar a hablar en plural y hablar de niñez, no sé si cabe la palabra niñeces, porque no hay una sola, hay muchísimas, y esa es una forma quizás también de tapar y de poner arriba o poner como modelo una forma de concebir la niñez e ignorar otras, que son más difíciles. Mi pregunta es, ¿la iglesia que es transformada, que tiene un ministerio con niñez, lo tiene desde su compromiso y su aprendizaje con esa niñez? Por ejemplo, ¿es misericordiosa? ¿Es amigable? ¿Es abierta? ¿Es inclusiva? ¿No? Entonces, eso uno lo percibe cuando uno mira. Yo creo que una de las cosas que nos puede hacer sin puertas o puertas abiertas es tener una experiencia crítica. Ahora, ¿qué hace que a una persona se ponga loco, como decimos a veces acá, o que tenga esta vehemencia? ¿Por qué hay tanta cordura cuando se habla de la niñez? Esa es otra pregunta que a veces me hago. ¿Por qué tanto deberíamos, es necesario, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo? Yo a veces, ¿sabes qué pienso? Es que no son amigos de este chiquito. Es porque no sabemos lo que está viviendo, el infierno que está viviendo. Y creemos que tenemos todo el mundo para cursos, talleres, para esperar que la iglesia cambie, que se transforme, para tener lenguaje educado, para ir paulatinamente. Y por eso hablaba al principio del valor, de la búsqueda de la justicia, de ciertas acciones que necesitamos, que estamos esperando que todos juntos podamos hacerlo, esperando los tiempos. Y ¿saben qué? No hay tiempo. Las comunidades de fe silenciadas. Sabemos de pocas iglesias, pero hay muchas, pero no son las que salen en las revistas. Cristianos apartados que a veces se encuentran en el reino de Dios, lo encuentran lejos de la iglesia local, porque han encontrado en una ONG, en una asociación civil, en iniciativas del barrio, el lugar en donde Cristo está caminando y donde está haciendo cosas por los niños, con los niños, desde los niños. Y veo el obstáculo más grande que encuentra es la misma iglesia. Y yo creo que ahí hay que buscar a quienes ya han recorrido un camino, porque no vamos a aprender a ser transformados si no tenemos quien no solamente nos confronte, porque yo para confrontar voy y le tiro un puñete a cualquiera en la cara y ya está. Eso no hace nada. Lo que necesitamos, ¿saben qué? Es que nos enseñen, que nos inspiren, que me digan cómo hacerlo. Y ya saben que ese camino es realmente bastante necesario. El Espíritu Santo se mueve, pero no siempre lo sabemos hallar. Y quizás porque lo hemos querido cerrar a las iglesias. ¿Y qué tal si lo buscamos, si miramos, por ejemplo, el actuar de otras personas en otros espacios que trabajan con niñez de hace muchos años y que hacen cosas que realmente transforman la vida del pibe? Y vos, para saber que fue la vida transformada, no basta con la culminación y la medición como metas y objetivos o lo que fuese de la actividad que hiciste, sino convivir con la vida, convivir con el niño. Y uno puede percibir, por ejemplo, atrevernos a hacer esa lectura.
La lectura de que el Espíritu Santo obra en aquella persona que no se congrega en ninguna iglesia o que va a otra iglesia, pero que ha entendido a Dios desde otro lugar, quizás un lugar que está mucho más cercano al de Jesús, que hace las cosas como Jesús las haría. Hay un teólogo español, nacionalizado salvadoreño, muy conocido, que escribió hace unas décadas ya el libro Principio Misericordia, que habla de la acción y el encuentro con los niños, que habla de que lo que debe de motivar la fe cristiana, la misión de la iglesia, la razón de ser de la iglesia, debe de ser la misericordia. Y entonces luego surge la pregunta, ¿y cómo podemos ser misericordiosos? Porque yo no soy misericordioso. Bueno, yo creo que una de las cosas que él va a proponer es el encuentro con el que sufre y encontrarte vos como persona sufriente. El encuentro de los cuerpos. Por eso que una iglesia cuando designa a 5, 6, 10 personas y un presupuesto de dinero para que otros hagan la labor con los niños, no está haciendo una misión. No tiene un ministerio de niños. Se está sacando de encima la responsabilidad de encontrarse con esos cuerpos, con esas historias, de ver lo que realmente les está sucediendo, de sentirse mal y al mismo tiempo de sentirse impelido, llamado, convocado a actuar. Entonces a mí me ha pasado muchas veces que al estar en el encuentro con niños, en trabajo, en cosas en las que yo he bajado la guardia, me he despojado para poder, para ver cómo se siente estar a otro nivel con ellos, he experimentado sensaciones que son muy duras y a veces no las quisiera tener y que muchas veces las quiero camuflar, sacármelas de encima. Por ejemplo, hablando de ellos, como ahora. No está mal hacerlo, pero cuando nos dedicamos a esto y no al trabajo por la transformación de su realidad, es algo muy importante. Y esto no lo digo en nada, lo comento porque al no conocerlos, estoy tirando cosas así muy por arriba. Ahí me prendí el micrófono, ya voy a salir. Todos los niños y niñas no viven las mismas experiencias. Optar por los más sufrientes. Y esa es otra cosa que, por ejemplo, me parece sumamente valiosa. La iglesia debe ser transformada. Yo creo que para esto, una de las cosas que nos ha ayudado mucho en la congregación en la que yo formo parte, es, por ejemplo, es no generalizar. Al punto de decir los niños y las niñas, y olvidarme, no digo que no está mal, porque no me puede estar siendo específico todo el tiempo, y olvidarnos, por ejemplo, que estamos hablando de niñas que sufren abuso sexual o acoso sexual. O que ser una niña afrodescendiente o aborigen es discriminada o vive diferente su infancia a cómo la vive una chica de ascendencia europea. Aun cuando fuesen económicamente las dos en la misma situación, la chiquita que tiene rasgos mestizos o rasgos afro, a veces tiene menos oportunidades y posibilidades, vive más riesgos. Entonces, yo creo que por ahí podemos ir. Abrir el juego para participar a otros niños y niñas, aquellas que son invisibilizados y tienen para enseñarnos más. Y así podemos tratar una serie de cosas. Hace unos años empezamos nosotros a transitar un camino. Dejamos de hacer un comedor y comenzamos a abrir el juego a que en la iglesia comamos todos. Entonces dijimos, no vamos a tener más, o sea, no vamos a tener un comedor si la iglesia toda no se queda a comer. Entonces dijimos, bueno, dale, no se quedan todos y cada uno, obviamente. Entonces comenzamos a quedarnos a comer. Empezamos los domingos. Después dijimos, che, los sábados también hay hambre, y seguimos los domingos y los sábados. Y luego dijimos los domingos, los sábados y los viernes. Muchas veces cuando comíamos, las personas venían y me decían, vos tenés que darme de comer porque a vos yo sé que el Estado te paga, te da plata para que vos compres la comida y cosas yo. Y tenían razón, porque muchos comedores son realmente instrumentos de estados, algunos de nuestros estados latinoamericanos corruptos, que luego cuando dan informe internamente de la plata que dieron para que las iglesias den de comer, dibujan los números y los traen. Pero los hermanos le decían, no, nosotros jamás deberíamos de comer con comida del Estado o con plata de afuera. Yo quiero que sepas que este plato de comida que estás comiendo lo voy a comer yo también y que es el mismo plato que yo comería en mi casa. Y lo he preparado yo, porque ¿sabes qué pasó? Dijimos, ¿cómo hacemos para que las personas perciban que esto es algo diferente? Y que que nosotros como iglesia, como congregación, estamos haciendo cambios internos. Bueno, comenzó a suceder así.
Al principio, como siempre, da miedo y nos comenzamos a encontrar historias. Y de repente dentro de esas historias estaban las historias de los hijos y de los nietos, y de las mamás solteras, y de las señoras en situación de calle, o señoras desempleadas, papás desempleados, que por una visión sobre la paternidad, sobre una visión sobre que ya los hijos no veían a sus hijos, y comenzamos a ver a niños desamparados, chiquitos que venían, que querían jugar en el salón que nosotros teníamos, que habíamos pintado, que habíamos armado, y comenzó a hacerse, a ver. No digo que todo fue igual, ¿eh? Hubieron hermanos que se enojaron y se fueron, no, porque te iglesia está sucia, apesta, y qué sé yo, y bueno, por ahí tenían razón, apestaba. Y había muchas cosas que eran ciertas. Señoras que dijeron, no, yo no quiero que mis hijos jueguen con esos muchachitos, y bueno, comenzamos a experimentar, y decir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o nos vamos para atrás? Porque se están yendo los hermanos de clase media. Y entonces, bueno, hubo varias iniciativas y otros hermanos y hermanas que tienen realmente valor, siguieron adelante y siguieron con esta cuestión. O vamos todos o no hacemos nada, porque para dibujarla, para hacer actuaciones acá, ya tenemos más de 100 años de iglesia, yo tengo muchos años. Bueno, en la experiencia nuestra, si vos me decís, ¿y tu iglesia es grande? Bueno, qué sé yo, no sé, ¿qué decís vos? Mi edificio es grande. No, me refiero hacia, va mucha gente y depende vos a quién llame gente o qué gente quieras contar. Ya ves que algunos no cuentan a los niños, otros no cuentan a los que están en situación de calle, otros no cuentan a los pibes, ¿vieron? Y de repente en ese trabajo nos dimos cuenta que, por ejemplo, mis hijos que eran de clase media, que tenían cierta formación, estaban aprendiendo muchísimas cosas de otros pibes. Y que estaban observando, por ejemplo, que me daban la oportunidad de poder hablar y decir, viste, la realidad de muchos otros chicos, es la realidad que vos no has visto, pero sí vivió mi papá, por ejemplo. Les pude hablar de la historia de mi viejo, contándole la historia de los niños de ahora. Porque ellos no se imaginaban que era tener hambre, o ser pobres, o ser una chiquita de 8 años en la calle, que de repente vos ves cómo va desarrollando sus caderas, cómo va desarrollando, cómo van creciéndole los senos, y vos decís dentro de tu corazón, Dios mío, yo sé lo que le espera a esta chiquita. Yo sé lo que le va a pasar. El delito de ser linda en la calle. ¿No? Cuando vos percibes una iglesia que comienza a pensar así, te juro que yo por lo menos eso fue lo que elegimos. No sé si es lo mejor, yo creo que sí. No digo que sea lo que tenga que ser. Pero escuchar historias de niños, por ejemplo, ver los que entraban, la iglesia nuestra es con sillones, es un círculo, es todo con sillones. Llegaban, por ejemplo, llegan y se quedan a dormir, se ponen a dormir enseguida. ¿Viste? Y de repente en el culto, a veces estás en el culto y de repente y a veces son las mamás con los chiquitos y todos roncando y vos decís, ahora este lugar parece un templo, ahora sí parece un templo. ¿Viste? Porque hay gente que viene a dormir, porque no tiene dónde dormir. ¿No? Entonces cuando vos volvés a tu casa, o cuando escuchás, o vos mismo luego te empecinás en algo que no podés porque está de moda, o sea, nos convirtieron para ver el verdadero valor de la vida en muchas cosas y ver la fragilidad que se tiene y llamar las cosas por su nombre y decir, por ejemplo, yo tuve, voy a llamarlo así, suerte, porque pude haber pasado la misma historia, porque me puede haber pasado exactamente lo mismo. Entonces, de repente estamos en una asamblea, no de repente, pasado esto, a cosas nos peleamos, vivimos, aprendimos, fuimos, venimos, pedimos perdón, vimos que era necesario, ¿no? Y con el tiempo pasamos experiencias, por ejemplo, de estar en asambleas, los bautistas tienen asambleas, ¿viste? Decían las cosas de la iglesia, qué sé yo, y todo, y pensar, y en un momento yo percibía, por ejemplo, que había personas que decían, no podemos estar peleándonos por esta cosa. En esta congregación, Daisy me está boicoteando mal, ¿eh? En esta congregación, se discutió, la iglesia discutió de qué color debía de ser la fachada de la iglesia y si el versículo bíblico debía de ser este o el otro. Y los hermanos se pelearon, por cosas así. Entonces, en la transformación, yo creo que la traen cuando nosotros nos podemos encontrar con esos cuerpos y cuando vemos ese Jesucristo que lo puso en el medio. Poner en el medio a un niño es mucho más que a pensar en ellos o hacer cosas para ellos, sino es realmente abrir el corazón para dejar que ellos también nos ayuden a transformarnos, y especialmente aquellos que están marginados y que más sufren en nuestra sociedad, que son chiquitas, que vienen de familias a veces muy lindas, que están muy arregladas, están todo bien y que están sufriendo terribles actos de violencia dentro de la casa, o que están siendo enseñadas a ser tontitas,
porque esa es una forma de domesticar su genio, su carácter, y se les llama ser lady, ser princesa, pero en realidad se les está enseñando a que no se valoren a sí mismas, a que sean chicas que hacen concesiones todo el tiempo, y cosas por el estilo, desde muy chicas, y así como eso, un millón de cosas. Bueno, ya vieron que dije que iba hasta 30 y ya me copé y me mandé un montón de tiempo más. Viendo lo que ustedes habían leído y que el material estaba ahí escrito, se me hacía que valía la pena por ahí abordar esto de estas miradas que por ahí he compartido con el fin de poder complementar lo que ya estaba escrito ahí y ya estaba dicho. No sé si es Josafato o Víctor. Si podemos, yo puedo dedicar 5 minutos más, si quieren, o algún comentario o algo. Ok, muchas gracias, Juan. Muy interesante que estar leyendo en el chat las reacciones de los participantes. Creo que estábamos todos muy atentos a la exposición de realmente confrontar también nuestra propia mirada, como nosotros también estamos viendo el trabajo con la niñez, y tu ejemplo de los 2 vasos fue muy claro, fue muy evidente, al menos para mí. Vi los rostros de algunas personas, también fue demasiado evidente. Bueno, entonces manden la ofrenda para la témpera, porque me gasté toda la témpera de mi hija, que Okay. Más tarde voy a dejar el número de cuenta, chicos, para que Ok, sí, fue muy claro. Estoy leyendo acá, no encuentro ninguna pregunta, pero sí hay varios comentarios agradeciéndote, Juan, por esta exposición que personalmente me confronta también a generar un cambio. O sea, revisar cómo estoy pensando, cómo también yo estoy trabajando, yo en la iglesia local estoy trabajando con los adolescentes, y cómo estoy trabajando y cómo podría también mejorar aún. Ser un trabajo más integrador, que se involucre más los adolescentes en la iglesia. Así que muchas gracias. No sé si alguno de los participantes tendría alguna pregunta a Juan para que aprovechemos este tiempo. Sí, tengo una pregunta. ¿Sí? Sí, mira, es una pregunta para de pronto no busco la respuesta ahora, pero es un diálogo hacia adelante, porque mirando el libro de la Iglesia en las 4 paredes hacia adentro, de Esperanza y Vida, hay una pregunta para el maestro, para el pastor, y es, hay un problema con el adultocentrismo y con el patriarcalismo, un problema para la niñez, que lo menciona él, menciona esos 2 problemas. Yo sumaría otro problema, que es el feminismo. ¿Y por qué lo digo? Porque leyendo el libro, viendo las estadísticas, veo cómo se ha normalizado en los hombres y en las mujeres el maltrato. Es algo común. Y por ejemplo, ahorita lo decía en la última frase, cuando daba el ejemplo de la niña, él decía que la niña, decían princesa, lady, pero detrás de esto, ¿qué había? ¿Sí? Entonces, una reflexión también a mirar cómo tenemos un rol de construir juntos. Yo construyo con mi esposa, juntos construimos. ¿Sí? No es, el hombre no es superior que la mujer, y tampoco la mujer es superior que el hombre. Entonces, si la mujer normaliza la conducta del maltrato como algo normal para ella, no es, algo pasa, algo que no está bien. Y la pregunta, y la reflexión es la siguiente, y termino con esto. Yo quisiera trabajar con los niños, la masculinidad. Un niño identificante con la mujer, y a la vez también trabajar con la mujer hacia un futuro. Sí, no sé si, Juan, entendiste la pregunta. No sé si había pregunta, pero bueno, No, sí, yo creo que tenemos que trabajar el tema de masculinidades, ¿no? Y de género. Lo que pasa es que ahora está vetado también eso, porque ya ven que hay marchas, hay un montón de cosas, mezclan todo. Yo creo que realmente esa perspectiva son una forma de camuflar para seguir haciendo prácticas machistas y todo, meten cosas por todos lados. Y no te lo digo porque soy el héroe ni el vanguardista, seguramente que soy recontra machista. Pero bueno, puedo justificar por mi edad, decir fue que crecí así, qué sé yo, hago el intento, trabajo, aprendo, no sé, me equivoco, hago macanas. Pero yo creo que, por ejemplo, por eso, fíjate que vos, William, estás proponiendo algo, pero le ponemos a las chicas un libro de esto de las reinas, las princesas de la Biblia, porque he visto esos libros, ¿eh? Por eso no quiero hacer, y te matan así todas chiquitas que están, viste, Sahara, todas así, viste, o sea, es un crimen eso, pero bueno, ya te digo, lo que pasa es que todo tiene que ver con la escala de valores, o sea, vos ves a un tipo en la puerta tomando una cerveza o fumando un cigarro y lo echan de la iglesia.
y la hermana que le compra ese libro a las niñas y que le enseña que somos princesas, le pone que el cornito y todo, no dicen nada. Porque tiene que ver con una falta de conciencia, falta de conocimiento, no sé, también por intereses. También intereses. Es más fácil meterte con bailes que son fáciles de bailar a meterte en temas, en temáticas que te van a confrontar a mí misma, no sé, o que te van a llevar a transformaciones, ¿no? Que son difíciles. Esto nos hace pensar lo importante que es entonces que... Lo que pasa es que, miren, yo les puedo decir acá esto. Porque la iglesia tiene que cambiar, la iglesia, y vos me decís, sí, pero yo no puedo cambiar nada de mi iglesia. Y bueno, entonces, ¿por qué estoy hablando yo pavadas y vos estás escuchando el vino botón? Porque si no, se va a cambiar nada. Entonces, a mí, cuando me preguntan, yo te digo, si yo te cuento la historia, acá éramos 10 chicos en esta iglesia y lo que primero que probamos fue cambiar las cosas. Entonces, bien al estilo nuestro. Discipulamos gente nueva, las asambleas comenzamos a votar, porque lo hicimos intencionalmente, esto no fue porque lo dibujamos, ¿eh? Vamos a crecer, listo, comenzamos a evangelizar a otros, se hacían miembros, comenzamos a votar, bueno, ¿quién quiere? Vamos a hacer uno ahora, los baños los vamos a transformar para que haya duchas. No, pero no estamos a favor, bueno, votemos por asamblea, perdimos, bueno, listo, la próxima vamos con más gente. Para la siguiente asamblea, bueno, pum, de repente comenzamos a ser mayoría, había una nueva generación que se había formado. Otras veces hay cosas que no se pueden cambiar y yo les digo a la gente, ¿por qué seguís en la misma iglesia? Andate a otra. Si la iglesia no es el cielo o el reino de Dios, andate a otra. No que están yendo en contra de tu ética y tu moral, no te permiten ejercer, porque se aprende más con el ejemplo que con lo que se dice. Entonces, si vos estás hablando de la niñez, la transformación, y luego ves en el culto que todo es adultocéntrico, y tus chicos crecen viendo eso, por más que vos seas el que habla de todo, los chicos van a comerse lo otro. Entonces no se corta esto, William. ¿No? Entonces está bueno ver que, por ejemplo, ¿no? En la escuela dominical, meter más hombres, adultos. Mira, yo le voy a decir esto y esto sin ánimo de hacerme el Gardel ni nada. Pero yo, por ejemplo, soy maestro de niños, ¿no? Y yo los martes y los jueves, ahora online, tengo los estudios bíblicos de los niños, así todo. Hace tiempo. Ahora, para mí es fácil, no, todo el tiempo tengo que estar batallando porque la corriente me lleva para otro lado, tengo que aprender todo el tiempo, sí, todo. Bueno, gracias a Dios, tuve hijos presentes y los crié también. Pero se complica. Entonces, por ejemplo, los que tienen capacidad de decisión en la iglesia propongan. Y si no, váyanse a otro. Tengan valor. Pastor Juan José, ¿cómo está? Qué gusto poder escucharle. De verdad, ha sido buenísimo. Yo tengo una pregunta. Trabajo también con niños y el problema de no tener hombres, o sea, es nuestro problema. Yo pienso en que la mayoría de iglesias donde trabajamos con niños. Y bueno, ahora compartí un poco acerca de no poner a cualquier persona tampoco a enseñar niños. Pero por otro lado, que la iglesia tendría que estar involucrada con la niñez. Entonces, ahí tengo yo como que, pero si no están preparados, ¿cómo pueden estar ahí? Y bueno, ¿y qué podemos hacer para inspirar a los hombres? Porque mujeres siempre responden, pero hombres demoran, la piensan, dicen no puedo, yo no puedo con niños, no tengo paciencia y prefiero mandar a mis hijos o mandar a mi esposa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer hoy, ahora, en este momento? Lo voy a dejar a Eduardo Robaina que hable, porque yo sé que él tiene experiencia. Tira alguna, Eduardo, haceme la gamba. Que responda. No, pienso, primero, creo que animarse, ¿sí? Animarse a poder empezar uno, ¿sí? Alguien tiene que empezar a trabajar sobre esto. No podemos esperar que la iglesia se organice totalmente, pero sí empezar a generar esos encuentros, pero tienen que ver con una dinámica distinta, digamos, una dinámica del juego, una dinámica que tiene que ver con el niño, pero que implica, digamos, para nosotros los hombres, es una dinámica que tiene que ver también con la ternura, con salir de esto que nos han enseñado, digamos, desde ser de pronto un líder de la iglesia, el que tiene que hacerse cargo de todo en la familia, digamos. O sea,
Me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con cambios que se van dando, pero que son cambios internos que evidentemente hay que generar un espacio distinto, ¿sí? Pero justo estaba pensando el domingo me toca trabajar sobre la liturgia y cómo que los chicos sean no lo que le decimos, sino lo que ellos piensan, ¿no? Integrarlos en eso para que la iglesia también tenga que ver con que los chicos hablan y dicen cosas importantes, ¿no? Pero me parece que tenemos que trabajar sobre nosotros y sobre todo nosotros los hombres, digamos, porque acá hagámonos cargo de esto, ¿no? Es para trabajarlo, ¿no? Sí. Si podemos empezar, a mí, o Leticia quería decir algo, y te corté, ¿no? No, yo tendría que irme, pero bueno, la verdad que este tema es muy valioso. Lo que pasa es que es así. Yo personalmente, así como Eduardo y Leticia tienen ministerio con jóvenes hace rato, y yo la verdad que es una cosa que yo admiro de ellos, con los que conozco, ¿no? Y el trabajo de gente que he escuchado, lo conozco a Vero Paniagua, él también trabaja muchísimo en algunas cosas y trabaja con situaciones bravas en las que a veces uno percibe cierta, como cuando nosotros hablamos de niños, a quiénes estamos seleccionando en nuestro imaginario para empezar a hablar de ellos, ¿no? Y a quienes dejamos a un lado. No todos los niños y niñas viven las mismas realidades y estamos en una Latinoamérica, por eso que cuando empieza este material empieza con una realidad, lo que pasa es que el resto del material pareciera que se hablara de otros niños, ¿no? No se vuelve a lo mismo. Y entonces yo creo que la idea de un material, cuando uno ve un material desde el punto de vista crítico, es justamente eso, es mirar críticamente de punto de vista constructivo. Y yo quiero decir, miren que yo participé de esto, no es que estoy, pero fíjense, leo esto y dice, la situación de los niños requiere de acciones valientes. Bueno, pero ¿dónde están? Porque ya está, ya me dijeron eso, o sea, ya me la contaron. ¿Dónde están? ¿Dónde está el material donde me cuentan lo que hicieron, lo que iban a hacer? Los desafíos, otra vez desafiados, ya me desafiaron toda la vida, ¿no? ¿No han visto una bronquita en Perú? Cuando yo estaba chico en el colegio se peleaban y le decían mecharse, ¿viste? Entonces los chicos se paraban así uno al lado del otro y se tocaban los hombros así, se hacían, tú, y se golpeaban. 3 horas se pasaban haciendo así, yo te voy a pegar, te voy a pegar. Se desafiaban, 25 horas se desafiaban y nunca pasaba nada. Mala ilustración, estamos hablando de ternura y yo meto un ejemplo de violencia. A lo que yo voy es a que, pero es que la violencia tiene diferentes formas y ¿saben qué? Hay ciertas acciones. Entonces, vamos a seguir desafiando, vamos a seguir diciéndole lo que el Señor quiere. Necesitamos reconocer con miras a cumplir, pero ¿dónde está la cosa? O sea, quiero ver la cosa. Porque en pedagogía, desde ahora que tanto se habla, ¿no?, de las neurociencias y de estas cosas, los testimonios, las vivencias, el caminar al lado del otro, el instruir como acompañamiento, es lo que necesitamos. Entonces, ¿dónde está la gente que te dice, che, vení, sentate acá, pasa un tiempo conmigo, vení que yo te voy a mostrar cómo se hace? Y te voy a ayudar a caminar y voy a convivir con tu fantasma. ¿Por qué no hacemos estas cosas? Porque tenemos miedo. ¿Por qué no tenemos estas cosas? Porque vas a tener problemas en tu casa posiblemente. ¿Por qué no tenemos problemas? Porque vas a tener líos con tu pastor, con tus líderes, porque no querés llegar a ese extremo de tener que decirle, usted es un insensible, o no, quizás el pastor se prende y se suma y resulta que vos solamente querías tener la clase de escuela dominical y ahora te está diciendo, no, vamos a acompañarlos y vamos a poner una denuncia policial y tenemos que saber sobre trámites y trabajar en equipo con trabajadores sociales, con abogados, con médicos, con psicólogos. Y yo no quiero eso, yo quiero ir el domingo a dar la clasecita y que la gente me aplaude y que los niños canten la canción linda el domingo y irme a mi casa y decir, ay, que los transformé, ¿entendés? Y de repente la niña se amiga con vos o el niño se amiga con vos, te comienza a contar sus historias y no querés escucharlas porque te confrontan. Entonces también hay un poco de eso. Y acá también a veces pasa que hay espacios de poder que se han ocupado. El espacio doméstico es el imperio de muchas mujeres. Entonces hay que mirar la cara desde otro lado también. Cuando hay personas a las que vos les has enseñado de repente a tener una masculinidad diferente, a concebirse como hombre de un lugar mucho más amplio, justo y qué sé yo, de repente cuando quiere cocinar, de repente cuando quiere trabajar con los niños, ay no, ese es el lugar de las hermanas, ese es el lugar de... Sí, bueno, loco. Entonces, como no entiendo. Entonces, yo creo que eso también es necesario trabajarlo, ¿no? Desde ambos lados. Podemos empezar
por casa. Ya la pregunta, Jenny, te lo digo con todo el amor del mundo, ya la pregunta nada más es para hacerse la pregunta. ¿Pero por qué me pregunto esto? ¿De qué realidad formo parte para que yo me pregunte por qué los hombres? Porque acá, mira, algo que me llamó la atención cuando vi el número, no sé si los han obligado, si además de la beca o de lo que fuere, pero vi bastantes hombres, me llamó la atención, dije, che, se ve que ha estado ahí Lisbeth con el palo ahí, o los chicos, Josafat, qué sé yo, ahí obligándolo, trayéndolos a la fuerza, o vayas a saber por qué. Pero suele pasar que cuando hacemos movidas, por ejemplo, vieron cuando se hace teología, por ejemplo, los espacios educativos lo que hacen es darle prioridad a mujeres para que entren porque saben que es un espacio que no se les ha negado. Bueno, en espacios como este tendrían que incentivarse, buscar maneras en que más hombres entren por ahí. Buscar cursos donde se dice lo que se necesita, lo que debemos de, pero también cursos y planteamientos donde se cuentan, donde se compartan cursos con contenidos de trabajo de campo, con situaciones, experiencias, donde vengan niños o jóvenes a hablar lo que ellos han dicho, que estén acá, que no se hable acerca de ellos nada más, sino que ellos vengan acá a estos cursos y que ellos hablen. ¿Vieron? Porque esas preguntas nos van a replantear cosas. Se me Juan, hace, no sé, lo veo como sí, una posibilidad. Juan, disculpa que te interrumpa. No, Está cortame porque ya está. Sí, muy interesante todo y creo que da para mucho. Quizás este tema podríamos dividir en 3, 4 sesiones más y seguir conversando porque estamos todos encantados. Pero el tiempo ya nos apremia, entonces, primeramente agradecer tu participación, tu interés en compartirnos también parte de tu experiencia, de tus conocimientos, de poder también quizá ahí motivarnos y confrontarnos a generar una nueva mirada en cómo estamos trabajando con la niñez, con la adolescencia, con la juventud y que podamos también de aquí salir con ideas más claras y cómo poder también movilizar la comunidad, primeramente nosotros a nivel personal y también a la comunidad. Así que muchas gracias, Juan. Te bendecimos. Te damos las gracias por tu tiempo que nos has compartido y solamente agradecerte. Y quiero darle también un pase a Yasmín, estarás por ahí Yasmín, porque tiene un aviso muy importante en la información que compartir. Sí, buenas noches hermanos, hermanas, los invito a no retirarse, resistan unos minutitos más porque es importante la información que tengo para darles. Es sobre el trabajo final de este proceso que hemos llevado porque hoy es el último taller y nos queda una última sesión que es la sesión de cierre. Para eso vamos a hablar sobre el trabajo final de nuestro curso que como ustedes han visto en los foros se les ha escrito que dice, atención, este foro es la primera parte de su tarea, este es la segunda parte de su tarea. Y así hemos ido. Para esta quinta semana les vamos a explicar por qué ya es el momento de recopilar todo lo aprendido, todas las reflexiones que hemos tenido. Primero les voy a dar las indicaciones técnicas, que fueron las indicaciones menos consideradas en los foros. Ya había un límite de palabras y en general se sobrepasó. Entonces acá de verdad es muy necesario que sigan las indicaciones que se les dan. La extensión máxima que va a tener esta tarea, este trabajo final, es de una hoja tamaño carta, ¿ya? No más que eso, no una hoja y media, no una plana y media, no dos, no, solo una. El tamaño de la fuente va a ser Arial 12 y el texto justificado. Esos son los aspectos técnicos de formato de la tarea. Y el interlineado 1.0 para que les entre más texto. Si lo hacen 1.5 va a caer menos. Ahí hay una trampita. El desarrollo del trabajo paso a paso. Si ustedes recuerdan, en el primer foro les solicitamos que identificaran 3 problemáticas de la niñez en su localidad. El trabajo final se desarrolla con una de estas problemáticas. Ya ustedes identificaron 3, de esas 3 van a escoger una, y con esa una van a desarrollar los siguientes pasos. Número 1, indique una problemática de la niñez en su localidad. Se repetía la pobreza, la violencia, y ahí ustedes tienen que elegir el que para ustedes sea más considerable, más importante poder abordar.
2. A partir de la problemática señalada, haga una breve reflexión bíblica. Breve, considere siempre que para todos los pasos tiene solo una hoja. 3. Describa la relación de su iglesia en torno a esa problemática. O sea, ¿qué está haciendo su iglesia local o su organización para la problemática que la niñez está viviendo en esa localidad? 4. Proponga nuevas prácticas para su iglesia y u organización en la que se encuentra. ¿Ya? Estamos viendo hoy día desafíos, entonces vamos a proponernos nuevas prácticas, tenemos que ser prácticos, el saber por saber no sirve de nada, tenemos que hacerlo real, así que vamos a proponer prácticas. Y en el paso número 5, finalmente indique cómo su iglesia puede apoyar a otras iglesias y organizaciones para poner fin a la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. No nos sirve trabajar solos ni solas, hay reflexiones a las que no llegaríamos trabajando en solitario, entonces necesitamos generar redes siempre. Iglesias hay varias en una misma localidad, entonces vamos a ir viendo cómo nuestras propias iglesias pueden apoyar a otras, siempre a favor de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, niñeces, infancias, juventudes. Ya aprendimos hoy día esa necesidad de pluralizar nuestro lenguaje. Así que este es el trabajo. Anoten todos y todas, la fecha límite de entrega es el viernes 11, ya que es un trabajo que han desarrollado, por eso el tiempo acaba ahora, antes de la sesión de cierre. Entonces, antes de la sesión de cierre, ustedes deben subir en la misma plataforma en la que han trabajado. Vamos a habilitar para que ustedes puedan subir el documento Word con su tarea, con su hoja, con su única hoja. Por favor, no se extiendan más que eso. Esas serían las indicaciones del trabajo final. Muchas gracias, Yasmín. Agradecer nuevamente a Juan José por la excelente conferencia que nos ha compartido. Juan José no tan solo una persona que está recién iniciando este camino de reflexión, él es un biblista, teólogo ya de hace muchos años, reflexionando más bien el tema de la iglesia y también la iglesia en forma integral, también la niñez siendo parte de ella. Así que agradecer, Juan José también, para los que no sepan, aunque se presentó, pero Juan José también dirige un instituto virtual de Biblia que se llama Bíblica Virtual. Generalmente se están desarrollando diferentes cursos, precisamente por el tema de infancia también. Yo les invito para que ustedes puedan seguir sus redes sociales, porque, bueno, de una muy alta calidad, así que también muy recomendados también para todos los que y todas los hermanos y hermanas que están en esta noche con nosotros. Bueno, darle gracias a Víctor también, que ha desarrollado la moderación y el contacto de todo esto. Yasmín, disculpa, ¿sí? Sí, muy cortito, porque se acaba de dar en el chat. Dije una hoja, pero es una plana, que Word, cuando uno completa una plana, cuenta una hoja de inmediato, pero es una plana, no son ambos lados del papel. Sí. Bien, hermanos. Sí, bueno, muchas gracias. Animarles para que puedan realizar esta tarea, la verdad para nosotros es importante, porque, bueno, ustedes han visto un poco la riqueza que hay en cada una de las conversaciones que hemos tratado de hacer, y consideramos que la diversidad de nuestras miradas y la rica reflexión que podamos tener a partir de nuestras propias experiencias y lo que íbamos desarrollando en este curso, nos va a entregar un documento final bastante relevante. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de tarea. Si yo veo, por ejemplo, que en Chile una de las situaciones de niñez compleja, por ejemplo, de las problemáticas, bueno, niñez migrante. Buscaré entonces en un texto de la Biblia alguna reflexión sobre la problemática de niñez migrante en Chile. Entonces hago esa reflexión breve, porque no es más de una página, y después identifico si es que en mi iglesia, en la historia de mi iglesia, yo voy a una iglesia luterana, existe algo que se haya desarrollado con el tema de la niñez migrante. Anoto ese parrafito, ¿no? También, o con el tema migración, por ejemplo, también puede servir. Después, por ejemplo, reviso, o sea, veo si existen propuestas, iniciativas, acciones de la iglesia en torno a esta problemática. Bueno, anoto la propuesta y finalmente
el último párrafo es para ver cómo desde esta propuesta puedo apoyar a otras organizaciones, a otras iglesias, para poder generar a partir de este problema, no tan solo a partir de este problema, generar una reflexión, generar una propuesta, pero también generar una iniciativa de trabajo en redes, que es lo que queremos también realizar. Así que la animamos porque no tan solo va a ser un trabajo que va a quedar guardado, sino que lo queremos precisamente editar después, retroalimentárselo para que ustedes también lo puedan tener, dejarlo público para que otras personas puedan acceder también a esto y seguir fortaleciendo lo que es el movimiento con la niñez y la juventud y por sobre todas las cosas, este movimiento de personas, mujeres, hombres comprometidos con la infancia por el fin de su violencia y por el reino de Dios. Así que les animo, cuenten con nuestro apoyo, cada uno tiene un asesor, pero también consideren los grupos durante esta semana para poder ir trabajando entonces en conjunto, ¿sí? Bien, está nuestra secretaria ejecutiva, nuestra hermana Lisbeth, o ya se desconecta. Acá estoy, feliz de escuchar que va a haber una opción de conocer, retroalimentar todo lo que nuestros amigos y amigas van a colocar en una plana, en una carilla o un lado del papel. Sí, no, definitivamente ese compromiso tenemos desde el movimiento. Hay una opción donde todos vamos a poder conocer estas respuestas y eso es lo que más nos va a enriquecer, ¿no? Gracias, Dime, Liz. Antes Josafat. de darte la oportunidad para despedir con un saludo y una oración, invitarles para este viernes, tenemos nuestro último encuentro, no es una conferencia, sino que va a ser un taller de cierre. Queremos precisamente generar una retroalimentación de todas las personas que participaron y en ese sentido también dar cierre total, digamos, a este proceso. Por lo tanto, ojalá puedan todos ser partícipes. Estamos generando una metodología bastante interesante que queremos de alguna manera que ustedes también puedan sentirse gratamente y puedan participar con todo su corazón como lo han hecho durante este proceso. Lisbeth, por favor, entonces si nos despides con una oración, te lo agradezco. Gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre nuestro, por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por este espacio de poder compartir. Pero por sobre todo, Señor, hoy nos has dejado desafiados en cuanto también al uso de todas las habilidades, dones y talentos que nos has dado. 5 sesiones, Señor, y sé que muchas más sesiones nos has dado a cada uno de los que están presentes. Señor, creo que el mayor ruego ahora es que nos muevas, Señor, en este proceso de transformación lo hagamos en acción, Señor, que nos acerquemos, sí, a nuestras iglesias con todo el amor que tú nos demuestras, nos acerquemos a la niñez o como hemos aprendido ahora a las niñeces, Señor, que tengamos miradas distintas, que tu palabra y lo que podamos aprender entre hermanos y hermanas nos transforme y lo convirtamos en acción. Creo que si nos llevamos ese desafío, Señor, que tú nos has ido hablando en cada sesión, Señor, es finalmente lo que esperas, finalmente. Y sabemos que como hemos escuchado ahora, el tiempo es corto. Gracias, Señor. Gracias porque renuevas nuestras fuerzas. Gracias porque renuevas las fuerzas de cada uno de mis hermanos y hermanas, porque tienen muchos años quizás en sus organizaciones, en sus iglesias, o quizás se sienten algunas veces solas en esa clase que con mucho amor lo dedican a un grupo pequeño. Pero renueva nuestras fuerzas, Señor, renueva nuestro ánimo, que todo lo que hagas sea visto por ti. Que tú seas quien realmente conozca los corazones, conozca nuestro ánimo y nuestras ganas, Señor. Muchas gracias. Doy gracias, Señor, en este momento especial por todo el equipo del capítulo en Chile que ha estado trabajando detrás, Señor. Gracias por su constante participación y por todas las ganas que le colocan para todas las iniciativas que sean en favor de la niñez y la juventud. Muchas gracias, Señor. Siga bendiciendo, Padre, a cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Sé que en este grupo hay líderes, pastores, maestros. Señor, desde el rol que cumplen en el lugar donde tú les has puesto, que tu mano de amor y de gracia, Señor, esté con ellos siempre. Acompaña a sus familias también y todas sus necesidades. Y nos volvemos a encontrar según tu voluntad el próximo viernes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias.
Bueno, pedirles si pueden prender su camarita para una foto final y con eso ya podríamos retirarnos. Así que si es que no quiere salir en la foto, no coloque su cámara y así usted no va a salir. Bien. Les indico, son entonces 3 fotitos, ahí viene la primera, sonriendo en el 3, 2, 1. Eso, ahora vuelva a no sonreír para que usted se relaje los músculos. Ahora sí, volvamos a sonreír. 1, 2, 3. Exacto, muchas gracias. Viene la última entonces. 1, 2 y 3. Ya, ahí sí, hermano. Muchas gracias, que el Señor le bendiga mucho. Cuídense. Gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Amén, bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Abrazos a todos, bendiciones, gracias. Bendiciones para todos. Cata, Belén. Saludos, Sol. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Bendiciones, chao, chao. Bendiciones, Sol.